Buenas tardes. La batalla de Krasnivor, Operación Krasnivor, tuvo lugar el 10 de febrero de 1943, en los arrabales de Leningrado. Fue el más sangriento enfrentamiento en el que intervino la 250 División de Voluntarios Españoles de la Wehrmacht, más conocida como la División Azul, en la cual 5.900 españoles, equipados con armamento ligero, junto a los soldados alemanes, hicieron frente a 44.000 soldados soviéticos del Ejército Rojo, repartidos en 4 divisiones y apoyados por gran cantidad de artillería y tanques. Se produjeron más de 2.000 bajas entre los voluntarios españoles de la División Azul. A las 6:40 de la mañana del 10 de febrero de 1943, comienza un nutrido ataque de artillería soviética, con no menos de 700 piezas sobre un frente de 5 kilómetros contra las líneas del GER, el ejército de tierra alemán, que incluía la División Azul. El fuego de artillería duró 3 horas, y fueron disparados decenas de miles de obuses, con una cadencia aproximada de un disparo cada 10 segundos por cada pieza. Al cesar la artillería, comenzaron las pasadas de la aviación soviética. Tras la preparación artillera para el ataque, 4 divisiones soviéticas de infantería, las 43, 45, 63 y 72, con un total de 38.000 hombres, apoyadas por el 31 y 46 regimientos acorazados, que comprendían casi 100 tanques entre KV-1 y T-34, 2 batallones de artillería antitanque con cañones CIS-3 de 76,2 milímetros, la 35 Brigada Motorizada y las 34 y 250 Brigadas de Esquiadores se lanzan escalonadamente contra las ya maltrechas líneas alemanas, que defendían un total de 5.900 soldados españoles, castigadas por la intensa y densa barrera artillera. Los soviéticos, convencidos de que el brutal bombardeo artillero ha destruido cualquier posición o intento de resistencia, avanzan de frente sobre el sector del cerco defendido por la División Azul. Los voluntarios españoles, abrumados por la superioridad soviética, salen de sus agujeros e intentan reagrupar los restos de las unidades supervivientes. Montan sus ametralladoras MG-34 y toman posesiones en los cráteres que han producido los obuses soviéticos, con la esperanza de frenar el avance enemigo. El termómetro no ha subido de los menos 25 grados centígrados en todo el combate. Batallones enteros luchan hasta el final. Las unidades que son copadas en el asalto no se rinden, combatiendo en todas direcciones sin tregua. Los soviéticos habían roto el frente por 3 sitios, pero las debilitadas compañías de voluntarios españoles seguían resistiendo a duras penas, sin que la 4ª División SS Polizei pudiera auxiliar, pues debía aguantar para hacer frente a una previsible embestida soviética. Los voluntarios luchan hasta el final, incluso solicitando fuego de artillería sobre sus propias posiciones y sufriendo los estragos hechos por los francotiradores soviéticos, que se cobran la vida de más de 121. Las unidades lucharon hasta el último cartucho y cuando se quedaron sin municiones, contraatacan a la bayoneta. El contraataque, con el objetivo de evitar el envolvimiento del resto de la división, se estableció una posición defensiva paralela al río Isora, con 3 centros de resistencia, una vez estabilizado el frente el 21 de febrero. Para ello, se cruzó el río, estableciendo una cabeza de puente. Se logró ocupar Staraja Miza en plena noche, siendo recuperada tras un fuerte ataque soviético. Mantener la orilla occidental del Isora cuesta unas 30 bajas diarias. El último asalto se registró el 19 de marzo y costó 80 bajas más. Desde entonces,
la actividad fue disminuyendo hasta quedar reducida a escaramuzas sin importancia. Después del fracasado asalto soviético, el frente solamente retrocedió 3 kilómetros en algún sector, pero el cerco sobre Leningrado no se rompió. El mando soviético ordenó a sus fuerzas pasar a la defensiva y el frente queda estabilizado por un año, fracasando la Operación Estrella Polar. Se produjeron 2.252 bajas españolas en un solo día, con 1.125 muertos, 91 desaparecidos y 1.036 heridos. Otras 1.000 se sumaron en los días posteriores, pero se logró detener el avance haciendo fracasar la ofensiva soviética y produciendo unas 10.000 bajas al ejército rojo. Cerca de 300 españoles cayeron prisioneros. La 250 División, a costa de terribles pérdidas, había conseguido frenar en seco la ofensiva del 55 Ejército Soviético en el frente de Krasnivor. Krasnivor fue la última victoria, la última gran batalla combatida y ganada por la infantería española. Un saludo a todos desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Que tengáis una buena tarde.